Y hoy, precisamente, el tema de esta predicación, este mensaje de la palabra, se llama las razones por las cuales yo confío en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de las familias y amigos que representamos. Te pido en el nombre de Jesús que este alimento, este maná que nos das, nos fortalezca y nos prepare para todo lo que tienes tú más adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver la primera indicación, un principio en Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 20, que es algo muy sencillo y que desde ahí empieza la bendición. ¿Ya están conmigo? Y lo primero es: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí presente. El Señor está a un lado de cada uno de nosotros. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces recordemos que cuando nos reunimos para cualquier actividad, para ir a trabajar, para comer, para lo que sea, hay que reunirnos en el nombre del Señor. Si ya se empiezan a ir al cine y van en familia, declaren al entrar al cine: yo vengo a este lugar y estamos reunidos en el nombre del Señor, para que nos guarde, nos acompañe y nos guíe. Pero veamos por qué declaro esto y por qué la confianza. Y lo primero que vamos a ver en Nahum 1:7, Nahum capítulo 1, versículo 7, son tres puntos que nos recuerda, que nos menciona este profeta. Nahum capítulo 1, versículo 7. Este profeta era el número 7 de 12 de los profetas menores que estaban en ese tiempo. Y nos dice, lo primero que nos dice en ese versículo es: Dios es bueno, Jehová es bueno. Es lo primero. No olvidemos que Él es bueno, aún en medio de cualquier circunstancia. Él es bueno porque Él siempre tiene el control. Lo segundo es fortaleza. ¿Fortaleza cuándo? No los escucho. ¿Fortaleza cuándo? En el día de la angustia es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza, es nuestro auxilio. Podemos ver gente que puede tener un recurso económico enorme y está sentenciado a morir, él o algún familiar cercano, y con todo el dinero no va a poder evitar ese deceso. Podemos ver con todo el recurso económico que puede estar sentenciado y va a tener que empezar un proceso y el dinero no lo va a librar. Podemos ver gente con mucha capacidad económica que no tiene paz, que no puede dormir, ni siquiera puede comer todo lo que puede comprar, porque no está Dios en su corazón, no está Dios incluido en su vida, en sus proyectos. Pero cada uno de nosotros, estoy seguro que Dios está incluido en nosotros, en todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Entonces recordemos, es fortaleza en el día de la angustia, en el día de la necesidad. Él es mi fortaleza, Él me cobija, Él me protege, Él me libra. Y el tercer punto es recordar que Él conoce a todos los que confiamos en Él. Y lo ve no porque escuche que decimos que confiamos en Él, sino porque escudriña el corazón y dice: Él confía en mí, Él espera en mí. Por eso yo camino. Amén. Pues ya vimos uno de los motivos por el cual debemos de confiar en Dios. Es mi fortaleza, porque su esencia es ser bueno. Él es bueno. Aún con la gente mala, Él es bueno y da la oportunidad de que vuelva a tomar el camino. Pero ser mi fortaleza en el día de angustia, ese es un beneficio y una garantía que tenemos porque Él es fiel a su palabra. Y algo que vamos a notar ahorita es que vamos a ver capítulo 1, versículo 7 en diferentes partes de la Biblia. Vamos a pasar a Efesios
capítulo 1, versículo 7. ¿Me dicen cuando esté conmigo? ¿Ven? ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? ¿La gracia de quién? De nuestro Señor. No es porque seamos muy graciosos, no es porque seamos simpáticos, sino porque Él es bueno, por su gracia, por su sacrificio, por todo lo que Él representa, por todo lo que Él pasó. Nosotros tenemos redención porque Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y el perdón de qué? De nuestros pecados, porque Él se volvió, no que haya pecado Él, pero dice que se volvió pecador, Él se llevó todos los pecados de nosotros. Él no era pecador y Él cargó con todo. Esto es un ejemplo sencillo. Cuando hay un carro que se mete imprudentemente, uno no alcanza a frenar, lo golpea y viene otro carro y nos golpea a nosotros y se va el carro y nos deja una situación difícil a nosotros por la imprudencia de otra persona. Pues por la imprudencia de nosotros, Dios tuvo que enviar a su Hijo para rescatarnos del pecado. No olvidemos que por su gracia, por la sangre que Él entregó, nosotros fuimos librados de todos los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer. Porque no crean que ya limpiarnos, es decir, ya me libró de los pecados anteriores, ya camino bien, seguimos cojeando, pero Él nos va a librar hasta de los pecados. Porque como dice la palabra, abogado tenemos ante nuestro Padre. Amén. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ya vimos que es nuestra fortaleza. Ya vimos que es nuestra redención. Ahora vamos a ver qué hace Dios para que nosotros, a través o en medio de cualquier circunstancia, nos mantengamos firmes. Porque cuando todo está yendo muy bien, es fácil decir Dios es bueno y yo camino con Dios, yo le soy fiel a Dios. Pero cuando vienen las circunstancias, y creo que habían tocado muchos esos puntos, en medio de cada circunstancia, de cada dificultad, de cada problema, de cada prueba, Él se levanta poderoso y nos libra. Porque confiamos en Él. Porque Él ve que nosotros dependemos de Él, no dependemos de habilidades propias y que Él nos las da, pero nosotros seguimos dependiendo de Él. El maná caía todos los días en el desierto, pero no era eso lo que Él quería que agradeciéramos, gracias por darnos el maná hoy, sino Él buscaba que el pueblo fuera dependiente total de Él, que tuviera esa confianza, hoy ya comí y sé que mañana volveré a comer. No estaba trabajando el pueblo, no sembraba, no cazaba, no había nada. Simplemente era confiar en que Dios les había de comer. Amén. Entonces vemos que en medio de las circunstancias Dios nos prepara. Él es nuestra fortaleza, dice el profeta Nahum. Pero ¿cómo nos va a preparar? ¿Cómo nos va a proteger? Exteriormente Él nos libra, pero interiormente, porque dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? No somos cobardes. Mucha gente nos puede juzgar, tachar de cobardes, pero no somos cobardes, porque Él ya nos dio un espíritu de valentía, no porque seamos muy grandes, muy fuertes, tengamos influencias, sino porque lo tenemos a Él. Y Él es la coraza, es la protección. No lo olvidemos, no es de nuestras propias fuerzas. Creo que muchos de nosotros a veces hemos intentado solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, propias capacidades, mis recursos. Y casi siempre, porque en un momento va a pasar, porque nos puede resultar la primera vez, la segunda, la tercera, y eso lo utiliza Satanás para alejarnos de Dios.
Nosotros solamente podemos garantizar la victoria, la paz, a través de Él. Entonces volvemos a la palabra. No nos ha dado un espíritu de cobardía, que nos quede claro. Sí podemos estar preocupados, no es fácil que nos digan, nos vamos a intervenir, le vamos a despojar de su casa, le vamos a recoger el carro, a partir de tal fecha cierra la empresa, ya no hay trabajo. La política anda de cabeza en el mundo entero, pero nuestro país tiene aspectos muy marcados que nos vuelven más vulnerables. Entonces ahí nosotros no debemos de temer, seamos como el pueblo que estaba en el desierto y decía, yo sé que mañana, porque Dios es bueno, porque Dios es mi fortaleza, Él dará mi comida, el alimento. Yo sé que Él me va a dar la solución, me va a dar la victoria. ¿Cuándo? Los tiempos de Él. Él va a marcarlos, no es en los míos. No olvidemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es un mesero en el cual levantamos la mano y se acerque, que se lo ofrece. Hay que levantar las manos, pero para alabarle, para decirle, aquí estoy, Señor, no te olvides de mí. Aquí estoy, yo confío en ti, dependo de ti. No soy cobarde porque tú me diste un espíritu de valentía, pero estoy preocupado. Estoy preocupado, me está doliendo. No sé qué voy a hacer. No entiendo lo que está pasando. Pero sí sé que tú me vas a dar la victoria. Amén. Sino de poder, de amor y de qué? Y dominio propio. ¿Y qué tiene que ver el dominio propio? ¿Y qué tiene que ver el poder? ¿Y qué tiene que ver el amor? Pues tiene que ver que son cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, para buscar un equilibrio a través del amor al prójimo, a través de amar a mí mismo, porque reconozcamos que a veces ni nosotros nos queremos, nos maltratamos, nos metemos en situaciones que nos afectan en muchas maneras. Ese es otro de los motivos por los cuales yo puedo confiar en Dios. Yo puedo ajustarme tranquilamente, dormir, y sé que hay un problema difícil, y sé que mañana debo de tomar una decisión, y sé que mañana voy a resultado de unos estudios clínicos, y sé que mañana tengo los resultados de un examen que apliqué, y sé que mañana voy a una entrevista. Pero porque Dios es mi fortaleza, porque Dios me limpió de los pecados a través del derramamiento de su sangre, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino me dio de poder, de amor, de dominio propio, porque sé que Él está conmigo, porque yo antes de dormir me tomo de la mano de mi esposa, de mis hijas, de mis hermanos, de mis padres, y declaro que como somos más de dos que estamos reunidos, Él está ahí. Amén. Amén. Vamos a pasar a Primera de Juan, capítulo ¿qué? 1, versículo 7. Y muchos pudiéramos pensar, ¿cómo puro versículo 1, capítulo 7? Bueno, Dios nos habla de muchas maneras. Cuando leamos la Biblia, simplemente pidámosle al Espíritu que nos revele, que nos muestre, que nos diga qué quiere hablar con nosotros. No hablamos la Biblia como la historieta, la novela, el cuento, de a ver qué voy a leer o qué me gusta leer, sino mejor, Señor, llévame a donde tú me quieres hacer. Nosotros sí entendemos que cuando oramos estamos hablando con Él, ¿no es así? Pero cuando abrimos la Biblia y leemos, Él nos está dando a nosotros, Él nos está previniendo, nos está mostrando, nos está instruyendo, nos está corrigiendo. Porque también la palabra dice que al que ama, Él lo corrige. Como padres, ¿qué hacemos? Corregimos a los hijos para evitar que tengan un problema mayor, que se lastimen, que sufran. Es lo que queremos. Aunque el hijo diga, mi madre no me quiere, sí te quiere. Pero a veces como hijos, todos pasamos por una etapa en la que nos sentimos perseguidos, acosados, invadidos, y que nos sentimos autosuficientes. Sobre todo cuando empezamos a ganar la primera quincena, ahora sí ya puedo, no necesito de mis padres. De los padres se va a necesitar siempre.
Y el día que no se entienden a los padres, ¿qué creen que pasa? Se extrañan. Y muchos he escuchado a gente que dice, hoy quisiera a mi papá que me estuviera diciendo lo que me molestaba, con tal de tenerlo. No esperen ese momento. Pero volviendo a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, aquí hay que poner mucha atención, porque dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién está en luz? ¿Quién anda en luz siempre? ¿Qué es luz? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está en luz. Y a través de esa luz, las tinieblas huyen. Pero si andamos en luz como Él está en luz, nos aclara que andemos como Él anda. No es que nosotros andemos, es como Él anda que nosotros tenemos que aspirar a andar. Tenemos comunión unos con otros. Y ahí es cuando empezamos a decir, ay, entonces si no tengo una comunión con mi hermano, mi hermana, mi primo, entonces no ando bien en luz. Pues no, andas como esos carros que se le apagó un farito y nada más anda con uno. Ya lo vemos igual, ¿verdad? Andar en comunión unos con otros no quiere decir que nos llevamos de la mejor manera. Quiere decir que a pesar de que haya diferencias, caminamos y respetamos. Eso es lo importante. Porque puede haber gente que nos podemos llevar muy bien, pero que no lo respeto, que lo traiciono a cada momento mientras se da. Andar en comunión es un respeto mutuo. Es, aunque no tenemos, porque sí tenemos en común a nuestro Señor Jesucristo, pero fuera de eso no hay nada en común en trabajo, en creencias de políticos, de equipos, de lo que sea. Yo ando en comunión porque lo respeto, y lo respeto porque Dios me dice que así lo haga con él. Caminar con respeto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos hacer el cruce con Efesios 1:7, porque ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Es la sangre de Cristo la que se derramó, no la de nosotros. Entonces vemos aquí que porque andamos o debemos andar en luz como Él está en luz, tenemos que unirnos con otros y tenemos el beneficio que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Del que hicimos, del que estamos haciendo si estamos en pecado, o del que haremos, que yo no puedo decir, no, ya a partir de ahora yo no volveré a pecar. La mala noticia es que en algún momento volvemos a tropezar, porque no somos producto terminado. Pero la buena noticia es que dice que el que inició la buena obra, que Él la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a concluir para los tiempos de la venida de aquel que nos va a recibir con su paz. Y así que declararlos, porque yo siempre pongo el ejemplo. Ahorita estamos como que en la sala, cuando entra uno al aeropuerto, con el pase, ¿no? Pasen a la sala de abordaje, y estamos esperando a que anuncien el vuelo, pero no garantiza que nos vamos a subir en el avión. Y muchos han visto partir su vuelo porque se distrajeron, fueron al baño, fueron a comer, se pusieron al celular, algo hicieron, hubo distracción, un distractor hizo que perdieran el vuelo. No permitamos que espiritualmente algún distractor nos haga perder ese vuelo, porque aún estando sentados aquí en la sala de abordaje, algunos pudiéramos quedarnos y ver ese vuelo y decirnos, hermano, ahí nos vemos. En Mateo 7:21 al 23 nos marcan dos cosas. La primera, que no todo el que me diga, dice la palabra, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre y que está donde, nos recuerda, en el cielo, en el cielo. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Jesús?
Y luego viene una parte en que dice, pero Señor, si en tu nombre hicimos muchos trabajos, hicimos muchas obras. O sea, quiere decir que le está hablando a gente que estaba participando en la obra, gente que confiaba en la palabra, gente que sabía de la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no los conozco. Hacedores, dice de maldad, pero finalmente es de iniquidad, porque es porque hicieron su propia voluntad. Entonces ahí nos está recordando nuestro Señor Jesucristo que quien no haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, que está en el cielo, nos recuerda dónde está. Pues hay una distancia, nosotros estamos aquí, abajo, pero Él está en el cielo. Y aunque estemos sirviendo, y aunque estemos congregándonos, muchos no van a entrar. Y nos va a decir, imagínense la multitud, y que diga, a ver, no te conozco, deja pasar, a este lado. Porque recordemos que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue para perdón, para redención. Pero la segunda es para juicio. Lo vamos a conocer de otra manera. Esperemos estar en esa fila donde diga, bienvenido, siervo. Amén. Veamos esta parte. La sangre de Cristo es la única que nos va a limpiar de los pecados, hechos, haciéndolos o por hacerlos. No hay otra. Y porque yo sé que por su sangre voy a ser limpio y puedo ser acepto a tener esa vida eterna, es otro de los motivos por el cual yo debo de confiar en Dios y mantenerme firme. Amén. Vamos a Proverbios capítulo, versículo 7. Seguimos en el 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este versículo se divide en dos puntos porque marca dos tipos de gente. Ya vimos ahorita que recordamos las citas de Mateo, que hay dos tipos de gente, unos que van a entrar porque hacen la voluntad del Padre y los que no van a entrar porque hacen su propia voluntad. Y aquí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, que comienza desde el reconocimiento que existe, del reconocimiento que por Él soy salvo, de ese reconocimiento que Él me limpia de todo pecado, de ese reconocimiento que dependo de Él y que con Él todo es posible y sin Él todo va a ser más difícil. Entonces aquí estamos hablando de ese tiempo, de esa persona que es sabia porque sabe que no en sus propias fuerzas, no con todos sus recursos, con todas sus habilidades, va a salir adelante, sino solo aquel que teme. Y cuando dice teme es que se sujeta, que se pone bajo la autoridad de Dios. De esa forma tenemos que verlo. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Y qué viene después? Todo, absolutamente todo, será añadido. Todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Porque muchos dijeron, ya tengo la Cheyenne. Pero si no está en los planes de Dios, no va a Cheyenne. Pero los planes de Dios puede decir, vas a tener una carrera, o vas a tener un trabajo, vas a tener un negocio, y a través de esa carrera, de ese trabajo, de ese negocio, te voy a utilizar para que bendigas a otros. Te vas a congregar, vas a recibir ese alimento que te doy, para que en la semana que inicia compartas ese alimento con otros. Quiero que en el día de angustia te vean firme, te vean confiado en mí, para que el día que otro pase por una angustia similar a la tuya, Él se acerque a ti y confíe cuando le digas, confía en Dios. Así es como nos dice el Señor. Todo será añadido, todo lo que necesitemos. La buena noticia es que aún cosas que podamos anhelar o desear, Dios nos las puede dar a nosotros. Porque Dios es el dueño del oro, de la plata, dueño de todo. Absolutamente de todo. Entonces, ¿qué no nos puede dar? Además, que ya vimos que el profeta Nahum nos dijo que Él es bueno. No olvidemos eso. En medio de toda circunstancia, lo primero que debemos de citar, lo primero que tenemos que decir, cerrar los ojos y decir, Dios es bueno. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Este problema me duele, me está desgastando, me está lastimando, me está enfermando, pero Dios es bueno y Él me va a rescatar. Es lo primero que tenemos que tener en la
la mente, en el corazón, esa convicción con Dios. Porque de esa forma Él va a ver quienes confían en Él. No olvidemos lo que está aquí, lo que están tomando nota, lo que están escuchando. Todo tiene un orden, tiene un sentido. No es hablar por hablar. Puede haber una mente, un corazón que diga, yo sí lo sabía, pero a pesar de eso, pues yo no entiendo por qué está pasando esto. Bueno, no entiendes porque no eres sabio. Y volvemos al punto de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ahí viene para esa gente que piensa, no entiendo si Dios es bueno, si es mi fortaleza en medio de la angustia, si Él es mi esperanza, mi fortaleza, Él me limpia de los pecados, a través de su sangre soy libre. No entiendo por qué pasa esto, bueno, porque dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En medio de crisis, en medio de prueba, en medio de dolor, en medio de situaciones difíciles, Él nos está enseñando. Cuando caminamos en medio del desierto, Él nos está enseñando. Caminar en un desierto es incómodo, el sol, el polvo, no hay agua, incluso nos encontramos con cierto tipo de animales. Y en la noche, el frío, y al otro día, el calor. Caminar en el desierto nos va a generar una dependencia de Dios porque va a desarrollar nuestras capacidades de resistencia. Quien no pasa por el desierto, les quiero decir que todavía no están siendo entrenados por Dios. Ay, no puede ser. O sea que si no paso cosas malas, es que Dios no me está entrenando. No confundamos. Entendamos que todos, nadie se va a quedar sin pasar por lo menos una vez por el desierto. Porque son cosas ya puestas por Dios. Porque Dios nos lleva a otro nivel cada vez que entramos al desierto. Nuestro Señor Jesucristo entró al desierto 40 días, ¿recuerdan? Y la palabra dice que cuando salió del desierto, ¿cómo salió nuestro Señor Jesucristo? Con poder. Entonces Jesús no tenía poder. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era usado, pero tuvo que entrar a un proceso en el desierto. Y ahí mismo dice, cuando salió empoderado, preparado para lo que venía, porque no era fácil lo que venía. Incluso Él llegó a decir, si es posible, líbrame de esta copa. Y eso se vale, y de esa manera nos recuerda el Señor Jesucristo que podemos pedir, líbrame de esta situación, si es posible que no pase. Pero si recordamos que el Señor Jesucristo dijo, pero sea tu voluntad. Entonces, en medio de esa situación, digamos, no quiero, Señor, pero sea tu voluntad. Sea tu voluntad siempre. Y cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Él, las cosas van a tener un mejor resultado. Entonces vemos dos tipos de personas: el que es sabio porque teme a Dios, pero también el que cuestiona, el que se queja siempre. Recuerden, hay una fórmula sencilla: a mayor queja, mayor prueba, porque no entendemos. Sencillo. Si lo quieren creer, gloria a Dios, porque comienza la sabiduría. No lo quieren creer, bueno, pues sigan caminando dando tumbos. Esa decisión solamente ustedes la pueden tomar. Recuerden que la salvación es. Pero es que orar por mí, acabo de orar por mí, ya tengo salvación. Él, su corazón y todos que acompañan esa oración, recibo bendición. Pero la salvación es personal. Si yo no camino en luz, como Él anda en luz, ¿qué sucede? Anda en tinieblas. Y si anda en tinieblas, ¿qué pasa cuando se levantan a oscuras en el cuarto? Se tropiezan. ¿A quién no le ha pasado el golpe en la pata de la cama? Decía un hermano, hasta lenguas hablé. Porque cómo duelen esos golpecitos. Entonces, andar en tinieblas nos lleva a una situación, a un escenario de ser vulnerables. Caminemos en luz y andemos en luz como Él anda en luz. Nos está diciendo, nos está previniendo. Hasta ahí terminamos con los versículos, capítulos 1, versículo 7. Y vamos a hacer como que un pequeño resumen antes de concluir. Con la mejor intención, con el mejor deseo que lo que hoy Dios está dándoles como ese maná, no solamente nos haga crecer a todos, sino que nos sirva para los días subsecuentes que se presentan unas cosas.
decir es: Dios es bueno. Dios es bueno. Además sé que Dios es mi fortaleza en medio de la angustia, y hoy estoy entrando en la angustia. No sé qué situación, pero esa angustia es efectiva. Yo sé que por Él tenemos redención. Por su derramamiento de sangre somos limpiados de todo pecado. Para que vayamos viendo, como les dije, las razones por las cuales puedo confiar en Él. Porque no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Somos más que vencedores con Él. Porque el débil diga: fuerte soy. El pobre diga: rico soy. El enfermo diga: sano soy. Y que todo lo que yo diga y haga sea en el nombre de Él y para darle la honra a Él. Amén. Recordar que yo voy a ser sabio si y solo si me someto a su voluntad. El temor no lo veamos: ay, es que es un terrorista. No, eso no hay que temer. Temamos si no andamos en luz, si no andamos tomados de la mano de Él. Él nos dice que nosotros nos pongamos bajo su autoridad. Y cuando nosotros lo hagamos, busquemos primeramente el reino, y que todo lo que necesitamos será añadido. Amén. Vamos al Salmo 86:13, y lo citó mi hija. Me dicen cuando estén conmigo. Salmo 86. Razones por las cuales podemos caminar confiados en el Señor. Que en medio de esa tormenta, en medio de ese tornado, que en medio de esa sentencia, que en medio de ese resultado, que en medio de esa amenaza, nosotros podemos confiar en Él y sabemos que de una u otra forma va a abrir una puerta para darnos la victoria. Porque tu misericordia es grande. ¿Para quién? Para conmigo. Reconocer que su misericordia es grande para mí. Es más, no hemos sido consumidos por su misericordia, que es renovada cada mañana. ¿Y por qué las tiene que renovar cada mañana? ¿Nos han preguntado eso? Se oye muy bonito: gracias, Señor, que renuevas tus misericordias cada mañana. Pero ¿por qué nos preguntamos por qué las tendrá que renovar cada mañana? ¿Por qué? Lo hace por amor y porque seguimos todavía fallando. ¿No les ha pasado que dice uno en la noche: híjole, me pasó esto, no respondí como creo que debía haber respondido? Ay, digo que confío en Dios, pero me vi débil. Dice Dios: no te preocupes, mañana, porque renuevas tus misericordias, tienes la oportunidad. Tenemos vida y tenemos una oportunidad ahora. No tenemos hasta ahorita alguna sentencia de algún diagnóstico, ¿no? Tenemos pues habilidades que no estamos completos. O sea, tenemos más oportunidades que otros. No sé, alguno que haya pasado por la calle de Hidalgo, casi Juárez, en el centro de la ciudad de Toluca. Hay un señor que le faltan los dos bracitos, no lo he llegado a ver. Ahí están viviendo. Ese señor hacía puentes en Calimán y un día les tallaron y le volaron los brazos. Y cuando luego que llega con sus antebrazos, con la bolsita, pedir ayuda, yo me pregunto: ¿se imaginan una vida? Amárrense los brazos y traten de hacer su vida normal. Háganlo durante una hora y vamos a ser agradecidos por lo que tenemos. Vamos a ser agradecidos por lo que tenemos. Hagan esa pequeña prueba para que digan, en cuanto me suelte los brazos, diga: soy libre por ti, Señor, porque yo sí puedo mover mis manos, mis brazos, puedo abrazar a mi familia, también puedo abrir mis manos y extender mis manos para ayudar a otros. Hagamos esa pequeña prueba, una hora, con sus manos agarradas, sin contar con ellas, y veremos cómo somos privilegiados. Entonces
tu misericordia, Señor, tu misericordia, Padre Celestial, tu misericordia, Señor Jesús, es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Señor. Por esa misericordia, Él nos ha librado. ¿Cuántas veces? Y nos ha librado cosas que ni siquiera vimos venir o que no nos imaginábamos. ¿No les ha pasado que a veces dicen, la libré porque Dios es grande? Así. O sea, no lo puedo creer. Pues créelo. Pero para todo eso, y ahorita vamos a ver por qué y con eso concluimos, recordemos que Dios es bueno, que es mi fortaleza en medio de la angustia, que por su redención somos salvos, que su sangre nos limpió de todo pecado, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio de amor, de dominio propio, de que si andamos en luz como Él anda en luz, que es lo que Él desea, nosotros podemos caminar, no tenemos comunión con las tinieblas. Que si recordamos, como dice el versículo que leímos ahorita, 86:13 del Salmo, que por su misericordia, que es grande para conmigo, nos libra mi alma del Seol. ¿Ven? Y esto lo vamos a concluir en Isaías 43:2, ya lo sabemos todos. Y ahí vamos a destacar tres cosas. Una, la más importante, y luego por tres situaciones que pudiéramos pasar. Isaías 43:2 dice: si pasas por las aguas, lo primero, pasar por. Describen las situaciones, los diferentes problemas en su dimensión y su magnitud por las aguas. Quiere decir alguna situación pues ligera, pero ahí nos dice inmediatamente: yo estaré contigo. Lo primero que dice, pasas por las aguas, yo estaré contigo. Pero viene una situación más difícil, por los ríos. Si pasas por los ríos, pues ya los ríos tienen una fuerza, una corriente, ya nos llevan, vamos a la deriva. Y si no sabemos nadar o medio nadar, pues estamos peor. No te negarás. Pero viene una situación más difícil, el día en que hay un resultado médico, el día que hay una mala noticia por un ser querido, por alguna situación, y aunque pases por el fuego, ¿qué dice? Y cuando pases por el fuego, ¿qué dice? La llama por esos motivos, hermanos, podemos confiar en Dios. Yo sé que muchos pueden decir, bueno, ahorita sí ya cargué la pila, pero una vez, y no cargamos la pila, nos alimentamos, pero es un decir, es válido, pero cuando salimos de la puerta encontramos una realidad y decimos, ¿y ahora? Mañana voy al doctor, mañana voy a hablar con mi gerente, mañana tengo la cita X. No temamos, recordemos lo que hoy Dios nos ha dado. No me dio un espíritu de cobardía. Y además dice que aunque pasen por las aguas, Él estará conmigo. Y por los ríos no te anegarás. Y por el fuego te quemarás. La llama no arderá en ti. ¿Por qué? Está conmigo, está con cada uno de ustedes y está con quien le recibe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este alimento recibido, Padre, por este maná que has enviado una vez más, porque tú diario nos estás alimentando a través de tu palabra. No nos permitas soltarnos en tu bendita mano, no nos permitas apartarnos de la diestra y de la siniestra. Tu luz brilla en nosotros y tu luz brilla a través de nosotros, Señor. Gracias te damos porque podemos decir que eres bueno. Tú eres bueno conmigo, Señor, eres mi fortaleza. Me has librado de mis pecados, me estás entrenando, instruyendo para que sea más que vencedor contigo. Porque en medio de toda situación eres mi consolador, eres mi proveedor, eres mi esperanza, eres mi pronto auxilio.
Te doy gracias por este día y te pido en el nombre de Jesús que ya que estás aquí en medio de nosotros, porque somos más de dos y más de tres, y tú has dicho que estás aquí, que nos abraces.